Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Les doy una vez más la bienvenida a este tu devocional y ruego que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre usted y sobre toda su familia. Hoy continuamos con la segunda parte de este precioso tema, humillación y exaltación de Cristo. Antes de iniciar, quiero pedirte, si aún no te has suscrito, puedas suscribirte. Solamente tienes que darle clic allí en el letrero rojo donde dice suscribirse y le das clic también en la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros que cuando subamos un video te llegue inmediatamente. Hoy quiero mostrarles el impacto que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para nuestras vidas. Este capítulo 53 del libro del profeta Isaías comienza hablándonos del rechazo o de la incredulidad del pueblo judío hacia el Mesías prometido. Pero hagámonos una pregunta. ¿Por qué los judíos rechazaron y despreciaron a Jesús? Los profetas anunciaron la venida del Mesías, del Hijo del Dios Altísimo, pero en la mente del pueblo judío estaba la imagen de un rey victorioso, uno que surgiera de la alta sociedad, ya que era conocido como el Hijo de David. Esperaban que fuera un gran líder político con poderío económico, puesto que era el Hijo de Dios, dueño de todas las cosas. Pero surgió de una familia que para ese entonces ya había quedado un poco relevada al olvido. Aparte, era hijo de un simple y pobre carpintero. Los judíos esperaban que fuera portador de una belleza física poco común entre los hombres, una belleza extraordinaria, pero no era más que un simple hombre sin atractivo para que le deseemos. Los hombres de aquel entonces no pudieron ver ni entender que en aquel hombre reposaba la hermosura de la santidad y la riqueza de la humildad. No entendieron que ese hombre era el deseado de las naciones. Ellos no vieron su belleza porque esta belleza solo puede ser discernida espiritualmente. Para la mayoría de los judíos, Jesús no era más que un necio, un hombre pecador que merecía como consecuencia de su pecado todo por lo que estaba atravesando. Por eso nadie le ayudó ni le socorrió. La humillación a la que se había sometido era como un velo que ocultaba su condición interior. Por eso fue despreciado, por eso fue desechado por los hombres, porque no pudieron ver su hermosura a través de aquel velo. Y ese velo aún sigue puesto delante de los hombres y mujeres del mundo, delante de los gobernantes, de los reyes y líderes mundiales, delante de las personas del común que hoy rechazan la gracia redentora de Jesucristo, aún delante de muchos que se consideran cristianos y que se encuentran viviendo una doble vida, engañándose a sí mismos y tratando de engañar al Señor. Ahora, la obra redentora del Cordero Inmolado la encontramos plasmada en los siguientes versos. El profeta Isaías hace una descripción de lo que significa la muerte de Jesús para nosotros. Dice el verso 4 que en el madero Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí la palabra dolor o dolores o dolencia viene de la palabra nosos, que es la palabra que se utiliza para referirse a la enfermedad. Es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 8 verso 17, cuando el evangelista, haciendo referencia a este texto de Isaías, nos dice que Jesús llevó nuestras dolencias. Ahora, en el madero Jesús no solo quitó la enfermedad, sino que la tomó él mismo en su propio cuerpo. No solo
quitó nuestro dolor físico, sino que lo llevó Él mismo allí en el madero. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Escuche bien. El profeta Isaías quería dejar recalcado, quería dejar grabado en nuestro corazón la significancia de estas palabras. Tanto así que lo repite 2 veces más. En el verso 6 dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el versículo 10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Bien, esto es más de lo que usted y yo podemos entender. ¿Cómo así que el Padre quiso quebrantar a su Hijo? ¿Qué tan malo había hecho Jesús para merecer semejante castigo? Porque Jesús no solo fue castigado por los hombres, sino que el Padre quiso someterlo a castigo, sujetándole a padecimiento. Jesús fue objeto de burlas, rechazos, golpes y bajezas de toda especie, sufriendo en su cuerpo el dolor y la enfermedad de todos nosotros. Él no solo sufrió la humillación de la cruz por parte del hombre, sino que también sufrió el castigo de parte del Padre por nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El propósito de Jesús al morir en aquella cruz no solo era darnos salvación de nuestras almas, sino que Él también quería darnos vida y vida en abundancia. Escúcheme algo, quiero aclararles algo. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que Jesús debía morir en la cruz para nuestra redención, pero no dice que tenía que sufrir todo lo que sufrió para lograrlo. Así que el Señor soportó todo el dolor físico en su cuerpo para darnos salvación, pero también para darnos vida abundante. Jesucristo es nuestro perfecto y gran sumo sacerdote que tenía que sufrir personalmente nuestro castigo. Así que Él puede entender tu dolor, puede entender tus sufrimientos, Él puede entenderte cuando estás pasando por momentos de angustia y aflicción, porque Él pasó por allí y pagó un precio para que tú y yo hoy podamos descansar en Él. Isaías capítulo 53 nos enseña que la sanidad física está incluida en la obra expiatoria por su sufrimiento en la cruz del Calvario. La voluntad del Señor es que usted y yo gocemos de vida abundante. Y Dios no ha cambiado su plan. Su plan sigue siendo el mismo. Su voluntad es la salud de tu cuerpo y la salvación de tu alma. Así que es necesario que estemos completamente convencidos que el Señor desea que vivamos bien en todo. El verso 4 y el verso 5, allí encontramos 3 verbos que resaltan por su conjugación. Y son llevó, sufrió y fuimos. Estos verbos nos hablan de una acción ya realizada, de algo que ya fue hecho, porque en la cruz del Calvario Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y fuimos curados por sus llagas. Así que si podemos entender la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entonces también podemos entender que su sacrificio es valedero por siempre. Pero para que ese sacrificio y todos sus beneficios se hagan realidad en nuestra vida, tenemos que volvernos a la cruz. Tenemos que mirar a aquel que un día sufrió tal contradicción de pecadores para darnos la victoria. Escúchenme. Tenemos que hacer el pecado a un lado, porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios odia el pecado y lo odia tanto que nos basta simplemente con mirar a la cruz. Si Dios en su gran amor y en su infinita misericordia, por causa del pecado que estaba cayendo sobre su Hijo Jesús, lo castigó permitiéndole pasar por una muerte tan cruel, ¿cómo escaparemos usted y yo si descuidamos una salvación tan grande? En aquella cruz, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo.
Él estaba muriendo por usted, estaba muriendo por mí, estaba siendo nuestro sustituto para recibir el castigo de nuestro pecado allí en esa cruz. Estaba haciendo que usted y yo no solo alcanzáramos la victoria, sino que fuésemos más que vencedores. Y yo quiero terminar explicándote esta pequeña parte, esta pequeña línea acerca de ser más que vencedor. Y quiero hacerlo a través de una historia que le escuché a un gran siervo de Dios. Él lo dijo de esta forma. Habían una pelea de boxeo, estaban en el ring dos boxeadores. Uno estaba recibiendo una gran paliza, le estaban dando con todo, tenía los ojos hinchados, los pómulos hinchados, sangraba por todos lados, había caído varias veces a la lona, estaba a punto de tirar la toalla. Pero en medio de ese sufrimiento, en medio de esa agonía, por así decirlo, este boxeador que estaba perdiendo sacó de pronto un golpe fulminante, tiró un golpe con toda su fuerza, con lo poco que le quedaba, y le dio de pleno a aquel adversario, y el adversario cayó fulminado, completamente noqueado. Este hombre que iba perdiendo el combate fue el victorioso, y como todo ganador, le fue entregado un cheque por una cantidad de dinero. Este hombre tomó el cheque, fue a su camerino, se bañó, descansó, se bañó, se vistió y salió rumbo a su casa. Cuando llegó a su casa, allá estaba su esposa esperándolo. Llegó, lo atendió, se sentó, le quitó el calzado, le trajo de comer, le puso un ventilador y todo. Pero después de todo esto, cuando ya todo estaba tranquilo, la mujer se acerca a la mesa donde el esposo había colocado el cheque, tomó el cheque y lo miró y dijo: con este cheque voy a comprarme un bolso hermoso, un vestido hermoso, unos zapatos hermosos que vi en el almacén. Este hombre era el vencedor, pero esta mujer es más que vencedora, porque ella no tuvo que sufrir los golpes, ella no tuvo que pelear, ella no tuvo que hacer nada, simplemente disfrutar del beneficio que le reportaba la victoria que su esposo tuvo allá en el ring. Yo quiero decirte algo a ti: tú y yo no tuvimos que pelear. Tú y yo no tuvimos que pasar por el sufrimiento de la cruz. Tus manos y mis manos no fueron atravesadas por clavos. Nuestra cabeza no fue coronada con espinas. No fuimos azotados. No fuimos golpeados. No fuimos rechazados. Alguien pagó todo eso que teníamos que pagarlo nosotros, pero alguien entregó su vida allí en la cruz, soportó todo lo que tú y yo teníamos que soportar para hacernos a ti y a mí más que vencedores, porque de ese sacrificio usted y yo, querido hermano, usted y yo, querido amigo, somos los beneficiarios, somos los afortunados de poder gozar del sacrificio y de la victoria que nuestro esposo obtuvo en la cruz del Calvario para nosotros. Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por mis pecados. Fuiste tú y yo quien lo clavamos en esa cruz. Por lo tanto, levanta tu mirada al cielo, abre tu corazón a Él, búscale en todo tiempo y vive una vida justa, recta y agradable delante de Él. Que Dios te bendiga, querido hermano, que Dios te bendiga, querido amigo. Gracias por escucharnos. Te ruego que nos des un like si te gusta esta palabra, que la compartas con otras personas que tú sabes que necesitan escuchar una palabra de Dios. Te pido también que nos
escribas tus comentarios allí donde dice comentarios. Comenta esta palabra, muéstranos, dinos tus inquietudes, dinos tus impresiones de qué te pareció. Y si no te has suscrito, una vez más te digo, suscríbete y nos vemos en nuestro próximo devocional. Que Dios te bendiga.